Si yo pudiera hablar con la Juliana de hace 10 años, le diría que hay 5 decisiones financieras que podrían transformar toda su vida. Si quieres conocer cuáles son estas 5 decisiones financieras que pueden transformar tu vida, acompáñame en este video. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Cami, muy bien, ¿y tú? Muy bien, emocionada por escuchar las 5 decisiones, yo creo que como todos, así que vayamos al punto. ¿Cuál es la primera decisión? Bueno, la primera decisión es invertir, independientemente de cuál sea el estado actual en el que estás, invierte. Invierte en algo que te va a generar flujo de caja, que te va a generar algún interés de regreso, que te va a dar ingreso de vuelta aparte de tu ingreso actual, ya sea de tu salario, de tu trabajo, de lo que sea. Invierte. Esa sería la primera decisión. Cuando hablamos de invertir inteligentemente, no a la loca y no solo por querer empezar este camino, ¿cierto? Correcto. Por ejemplo, nosotros empezamos invirtiendo hace ya un par de años en propiedad raíz, ¿cierto? Entonces, digamos que esa inversión fue lo más inteligente que pudimos haber hecho en toda nuestra vida, porque esa primera inversión nos generó un retorno de ganancia sobre el capital que utilizamos para esa inversión y con ese capital hemos logrado seguir creciendo en nuestro portafolio de inversiones y eso nos ha ayudado, digamos, a expandir nuestras inversiones, pero si hubiéramos empezado hacía mucho antes, pues obviamente la historia sería diferente, pero nunca nadie me explicó que debía invertir y en qué debía invertir. Mi opinión o mi consejo sería inviertan en propiedad raíz. La propiedad raíz es un activo, es un bien que nunca se va a desvalorizar, que en el peor de los casos, digamos, compras una propiedad para inversión de renta, pues no se renta 1, 2, 3 meses, tienes el activo que puedes venderlo y después te va a generar un retorno o digamos que por lo menos recuperas lo que invertiste como mínimo, pero en la mayoría de los casos, esa propiedad siempre va a valorizarse y pues vas a obtener un retorno mayor a lo que invertiste. Excelente, Juli. Y si hablamos de la decisión 2, estaríamos hablando todavía como de cosas muy de inversión, muy financieras. Yo entraría a trabajar un poquito en cómo vivo. ¿Sí? Entonces, digamos que vivir por debajo de mis necesidades, no sin privarme completamente de algunos gustos o de algunas cosas que de pronto me van a ayudar a tener una buena calidad de vida, pero sí a ser muy selectiva con en qué gasto, ¿sí? Para no gastar en cosas banales que de pronto no me están aportando absolutamente nada, pero quizás sean simplemente para vivir de apariencia, ¿sí? El ser muy, muy conscientes de dónde estoy poniendo mi dinero. Entonces, vivir por debajo de mis necesidades, pero sin privarme de, pues tampoco en escasez. O sea, saber que lo estoy haciendo con un propósito, pero no sentir pues que me estoy poniendo la soga al cuello, porque entonces lo va a ver es más como un sacrificio, por así decirlo, y no le va a sacar provecho. Es lo que entiendo. Correcto, tal cual. ¿Cuál sería la otra decisión de hace unos añitos? Bueno, básicamente sería lo más importante que he aprendido este año, que es sanar mi relación con el dinero, ¿cierto? Sanar mi relación financiera. Entonces, entender nuevamente, aquí voy a redundar un poco, entender respecto a el paso de que no soy dueña, sino administradora. Entonces ya con eso en mente yo tengo una percepción completamente diferente de cómo me acerco al dinero. Entonces, esta plata no es mía, tengo que manejarla bien. Venga, ¿en qué la voy a invertir? ¿Dónde la voy a llevar? ¿Qué cuentas le voy a dar a mi jefe cuando me pregunte por ella? Entonces, digamos que esa mentalidad hace que yo ya vea el dinero desde una forma diferente. ¿Crees que es difícil tener esa mentalidad porque estamos en un sistema en el que tal vez no le importa educarte financieramente, sino solamente enseñarte que hay que gastar y gastar y gastar? Correcto. Eso es, digamos, lo que nos lleva a la decisión número 4, que es invertir y entender cómo invertir o entender o educarte hacia qué te va a ayudar
a crecer, ¿sí? ¿Cómo funciona el dinero? ¿Qué puedo hacer respecto a las inversiones? Entonces, digamos que muchas personas se quedan en lo básico, en tener un trabajo de 9 a 5, en me siento bien con esto, y ya. Pero si tú no entiendes cómo fluye el dinero, ¿sí? Cómo puedes invertir, cómo puedes recibir cash flow, cómo funciona el equity de tu vivienda, cómo se comparan o cómo funcionan las tasas de interés, etcétera, etcétera. Digamos que eso te va a estancar en algún punto de tu crecimiento financiero, pero cuando empiezas a entender, a educarte y a tener este conocimiento, eso te va a ayudar a preparar y a seguir tomando decisiones más sabias. Haciendo un pequeño paréntesis, porque tocaste un tema muy interesante, ¿crees que la gente únicamente se dedicó a educarse en el sentido de, ven, yo pago y recibo, y se le olvidó que es que hay muchos más factores atrás? Tú hablabas de las tasas, de todo eso. ¿Sientes que la gente tal vez como que se le olvidó que hay más mundo atrás de hacer una transferencia? Sí, Cami, yo creo que es un tema de cultura y de tradición. Digamos que, por ejemplo, mi esposo y yo lo hablábamos en alguna etapa de nuestras vidas donde digamos que la forma en que nuestros padres ven las inversiones es muy diferente a como nosotros lo vemos, ¿cierto? Nosotros tenemos la decisión de quedarnos con lo que nuestros papás nos dicen o nos enseñan o de evolucionar, digamos, respecto a cómo el mercado también está cambiando, porque el mercado cambia diariamente. Entonces, si nos quedamos en lo que mi papá y mi mamá hacían, pues nunca vamos a poder ver cómo se está comportando el mercado ahora y qué inversiones nuevas hay, qué tendencias nuevas hay, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser muy receptivos a la nueva información y a los nuevos cambios que se están generando en cómo fluye el dinero, cómo las inversiones cambian. Ahora está pues muy en auge todo el tema del Bitcoin, de la moneda digital. Es otro paso más que podemos dar, digamos, para abrir, pero no podemos entrar ahí con los ojos cerrados. O sea, necesitamos tener un conocimiento porque digamos que nadie va a cuidar tu dinero, Cami, como tú mismo, ¿cierto? Y pues entendiendo que no es nuestro dinero, tenemos que eh, administrarlo bien para nuestro jefe y tenemos que pedir sabiduría y tenemos que, aparte del conocimiento, digamos, técnico o teórico que podamos obtener respecto a esos temas, pues tenemos que ser muy sabios en las decisiones que tomamos en cuanto a qué inversiones realizar. Excelente, Juli. Creo que todos tenemos curiosidad por cuál es esa última decisión. ¿Cuál es la decisión? Sí. La decisión número 5 sería convertir mis finanzas en un acto de obediencia hacia Dios, ¿sí? Entonces, digamos que todo lo que yo genere en cuanto a lo financiero se relaciona es directamente una respuesta a qué tan obediente o desobediente he sido con mis finanzas respecto a lo que Dios ya puso en mí. Entonces, si yo hubiera tenido este conocimiento antes, hubiera evitado cometer muchos errores que cometí en el pasado. Pero ahorita tengo el conocimiento, entonces está en mí el obedecer o el desobedecer respecto a lo que debo hacer para poder avanzar. Y pues la verdad es que desde que empecé a poner en práctica todo lo que he aprendido a través de em, la sabiduría que solamente Dios ha puesto ahí, esto me ha ayudado a crecer de una manera exponencial en mis finanzas y en todo lo que compete a mi área financiera, Cami. Entonces, la verdad es que esa sería mi última decisión que, me hubiera ayudado a transformar mi vida hace 10 años, pero bueno, aquí estamos y yo creo que nada es casualidad. Dios me ha preparado y ha permitido que quizás hayan estas pruebas en mi camino porque tenía un propósito mayor para mí y era el utilizar mi experiencia y mi testimonio para ayudar a más personas que de pronto han pasado lo mismo que yo he vivido y salir de la esclavitud financiera, de la escasez, no sé, de pronto ese
ese congelamiento que puede haber mental cuando no sabes cómo salir de una situación financiera difícil porque no tienes o porque no cuentas con los recursos o no sabes cómo poner tus talentos al servicio de Dios o simplemente estás poniendo el esfuerzo donde no tienes que ponerlo. ¿Qué le dirías a toda esa gente que hoy te está escuchando y que no se siente como la Juliana de hoy, sino como la Juliana de hace unos años? Bueno, yo les diría lo mismo que les digo en todos mis episodios, que busquen de Dios primeramente y todo lo demás va a venir por añadidura. Sé que puede ser una frase muy cliché para las personas que no tienen una relación fortalecida con Dios, pero es lo que a mí me ha servido, Cami. No puedo hablar desde algo que yo intenté hacer sola por años y años y años y nunca me funcionó hasta que dejé que Dios entrara a mi vida. ¿Cómo te pueden contactar? Me pueden contactar por los medios que aparecen en pantalla y estén muy pendientes porque este 2026 venimos con toda. Tenemos unos episodios que no se pueden perder. Vamos a tener un invitado especial que nos va a estar hablando de ambas áreas, lo financiero y lo espiritual, y cómo podemos combinar esas dos áreas de nuestra vida para poder llevar nuestro 2026 a otro nivel. Muchas gracias, Juli. Nos vemos Gracias el a, próximo año. gracias a ti, Cami.